Muy bien. Esta es nuestra tercera clase. Yo sé que es la quinta, pero cada clase o cada paso de discipulado va a durar eh, dos semanas. Y hoy día vamos a estudiar el paso número 3, que corresponde a la oración, a esta instrucción que hemos visto de parte del Señor y que es muy, muy importante para nuestro crecimiento cristiano. Han compartido, imagino que el libro de estudiantes del discipulado, ¿cierto? ¿Sí? Creo que no, pastor. Bueno, yo les voy a compartir, gracias por responder, el, el material que vamos a ver hoy día. Generalmente, esto nosotros lo imprimimos cuando lo hacíamos presencial. Cada uno repasaba. Es muy, muy útil este material. Seguramente lo vamos a hacer llegar también a cada uno de ustedes, porque yo no creo que estemos todo el tiempo estudiando de esta manera. Tenemos que hacer el esfuerzo de poder utilizar la tecnología, pero también vernos presencialmente. Y yo espero, por favor, que sientan toda la confianza, la libertad para hacer preguntas, para que puedan aclararse algunas dudas. Este es el momento, ¿ya? Este es el momento. Yo estaré con ustedes, Dime. sí, yo voy a estar con ustedes, si Dios quiere, eh, Anda y se cepilla. tres Estoy jueves, en una reunión. 3 jueves de un total de 4. Lo que pasa es que el próximo jueves vamos a suspender todas las actividades de la iglesia durante la semana porque vamos a dedicar tiempo en la primera semana de oración de la iglesia. Miren, hoy día vamos a hablar de esta importante área en nuestra vida espiritual, la oración, y la próxima semana, lunes, martes, miércoles y jueves a las 20 horas, nos vamos a reunir por Zoom para orar por nuestra iglesia. Y el viernes que viene, Dios mediante, tendremos nuestra cena del Señor presencial en la iglesia a las 10 de la mañana. Recuerden que es Viernes Santo, el día en que el Señor fue crucificado, así que calza muy bien con lo que vamos a conmemorar, para que lo vaya anotando. Entonces no van a ser 4 jueves, sino que solo 3. Hoy día vamos a tratar de abordar completito este paso. ¿Les parece bien? Ya. En este gran cambio que comienza en nosotros, en aquellos que hemos aceptado al Señor, tenemos que descubrir la importancia de tener contacto en forma diaria con nuestro Dios. Y ese contacto no es algo místico, no es algo secreto, no es algo oculto, sino que es una conversación con Dios. Es un acto que yo debo realizar para poder conversar con Dios. Yo he escuchado hermanos en estos 30 y tantos años que llevo en la iglesia decir, no, yo no oro a Dios porque Dios sabe todo lo que necesito. Yo no oro a Dios porque siento que Dios no me escucha. Yo no oro a Dios porque todo lo que pido no me responde. Y es más, yo no oro a Dios porque lo que yo pido, Él me responde algo completamente distinto. Bueno, seguramente hay una percepción o cosmovisión de la oración errónea. Y hoy queremos ver a la luz de la palabra qué significa realmente orar. Desde niño, porque yo también fui a la escuela dominical, se nos enseñaba un coro, una canción muy cortita y muy
profunda a la vez, que decía más o menos así: lee la Biblia, ora al Señor y tú vas a crecer. Fácil de memorizar, pero que contiene una verdad espiritual muy profunda. Leer la palabra de Dios y orar a Dios es lo que nos va a hacer crecer en nuestra relación personal con Dios. Ustedes sabían que, en la medida que vayan entrando, por favor, les pido que se silencien, que en el tiempo de Jesús había un grupo religioso muy famoso, muy respetado, que eran los fariseos, y que ellos oraban de manera pública y lo hacían de la siguiente manera: oh Dios que estás en los cielos, te doy gracias porque no me hiciste gentil, porque no me hiciste publicano y no me hiciste mujer. Miren cómo era la oración. Y claro, había toda una cosmovisión en relación a sus creencias. Gentil eran aquellos que no estaban permitidos disfrutar de las bendiciones de Dios. Eran todos aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Publicano eran considerados traidores, si bien es cierto, eran israelitas, pero traidores porque cobraban impuestos y eso hacía que afectaran mucho la economía de sus propios compatriotas. Y mujer, porque la mujer no era considerada dentro de la sociedad como algo valioso. De hecho, no es el feminismo la que sitúa a la mujer en el lugar correcto, sino que es el evangelio. Es el evangelio que dignifica a la mujer, que la pone en un lugar donde nunca antes se había visto. Y Pablo va a decir en Gálatas, por ejemplo, que ya no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, sino que todos somos iguales ante nuestro Dios. La imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué digo todo esto? Es porque hay religiones que practican la oración, hay otras religiones que consideran la oración como un ritual. Los musulmanes oran 4 o 6 veces al día, a la hora que suena la campana de la mezquita, donde hacen el llamado. Los israelitas oran 3 veces al día, la oración de Daniel. Nos dice el libro de Daniel que Daniel oraba 3 veces en el día. Juan, o Hechos, nos dice que Pedro y Juan a la hora de la oración fueron al templo. Es decir, es una práctica que la religión asume como propia. Vamos a ver que el apóstol Santiago, este medio hermano del Señor, dice que no tenemos que hacer vanas repeticiones, sino que nuestra oración debe llegar al corazón de Dios. ¿Cómo se hace eso? Hay que tener un nivel súper espiritual, habrá que ir al culto presencial unas 100 veces en total para recién llegar al momento en que Dios nos va a escuchar y se va a agradar de lo que sale de nuestra boca. No. Desde el más nuevito que está aquí con nosotros, hasta el más viejo en el Señor, que sin lugar a dudas soy yo, la oración es una llave que tenemos no solo para obtener respuesta a nuestras necesidades, sino para tener comunión con Dios. La Biblia nos enseña muchas cosas sobre la oración. Por eso no podemos dejar de no considerar esta importante práctica. Jesús enseñó a orar. Jesús oraba. ¿Ustedes han leído la palabra en la Biblia, los relatos donde se muestra a Jesús orando? A mí me llama mucho la atención, porque Jesús, siendo Dios, recordemos que Él fue 100% Dios y 100% hombre, consideraba la oración como algo
importantísimo, como algo imprescindible. Jesús oraba mucho. Y si Él, siendo Dios, si Él, no teniendo pecado en sí, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nuestras vidas necesitan una comunión con el Padre? Y la oración no es una fórmula secreta, no es un capricho del cristianismo para tratar de convencer a Dios que nos responda a nuestras peticiones. No, la oración bíblica es poder tener comunión, intimidad con nuestro Dios. Sería muy interesante saber cuántos de los que estamos aquí hemos tenido un tiempo a solas con Dios hoy día. Tal vez leyendo la palabra, orando, y no solo dando gracias por los alimentos, sino que disfrutando de una intimidad con Dios. A Jesús lo vemos orando antes de tomar decisiones importantes. Sí. Cuando iba a enfrentar momentos difíciles en su ministerio, él se dedicó a enseñar a orar. Mire, vayamos a Mateo 6, del 5 al 15. Si no tiene su Biblia a mano, búsquela, por favor. Mateo 6, del 5 al 15. Usted me puede decir, esta yo me la sé de memoria, pero no, aquí hay una enseñanza muy, muy importante. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren, otra versión dice que cuando nosotros oremos tenemos que guardar intimidad y no debemos orar como aquellos que se muestran, porque no van a tener más recompensa que esa. Qué increíble. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles. Que le voy a dar la palabra, hermana. Que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Y vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y ahí viene el Padre Nuestro, esta oración modelo que Jesús nos enseña. Bienvenida, hermana Evelyn, hermana Roraima, que el Señor les bendiga, una alegría verles. Hermana Tarín. Pero eso no habla acerca de la disposición del corazón, o sea, de la disposición del corazón de uno, porque a veces estamos en situaciones donde vivimos en lugares pequeños, lo compartimos con nuestros esposos, están nuestros hijos, y bueno, a veces yo estuve un tiempo una vez que vivíamos en un lugar pequeño y oraba en el baño. Me Sí. sentaba en la orillita de la No, es la bañera disposición. y De hecho, hablaba así. lo que el Señor nos está mostrando, que no debemos orar para ser vistos por los demás, Exacto. como para impresionar a otros, sino que O sea, debe que la ser algo motivación incorrecta. personal. Claro que sí, es nuestra motivación con que oramos. Hermana Dulca, ¿usted había levantado la mano? No. Ya, ok. Vamos a seguir. Gracias, pastor. Está bien. Otra cosa que nosotros aprendemos es que debemos orar en el nombre de Jesús. Y esto es súper interesante, porque se nos ha enseñado, hay muchos versículos que respaldan esto, que debemos orar
ponernos de acuerdo y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús va a ser hecho. ¿Y a quién no le gusta tener ese nivel de expectativas? ¿A quién de nosotros no nos gustaría tener ese ofrecimiento de que pidamos todo lo que queramos y os será hecho? Yo creo que ninguno de nosotros no nos deja de interesar este ofrecimiento. Y cometemos el error de usar el nombre de Jesús como una fórmula para obtener aquello que nosotros queremos. Y decimos, pero si tu palabra lo dice, Señor, yo quiero que me regales a esa chica para casarme con ella y lo pido en el nombre de Jesús. Y espero la respuesta. Y la respuesta no llega. Yo cuando niño, recién salvo, imagínense, acepté al Señor, en mi corazón me rendí a Él, me bauticé, y a mí me gustaba el Colo-Colo. Y yo oraba y lloraba, Señor, que hoy día gane Colo-Colo, por favor, que gane Colo-Colo, y lo pido en el nombre de Jesús. Y Colo-Colo perdía. Y yo, pero ¿cómo? Si aquí tu palabra dice, Señor, que si pido cualquier cosa en tu nombre, os será hecho. Ya poniéndonos un poco más grandes, cuando uno atraviesa o vive la muerte cercana de la familia, y uno cree que el Señor puede sanar a nuestros familiares, a quienes queremos, y pedimos en el nombre de Jesús, y tampoco hay respuesta, entonces o dejamos de creer en la oración, o necesitamos ser enseñados nuevamente qué es la oración. Porque orar en el nombre de Jesús no es una fórmula, hermanos, sino es algo que aprendí hace muy poco. Miren, cuánto hubiese deseado tener un discipulado como este hace 30 años atrás. Esto lo aprendí hace muy poco. Por ejemplo, si estuviésemos presencialmente, reunidos presencialmente en la sala de hermanas o en la sala de presbiterio, no sé, yo le pediría a una de ustedes o a uno de ustedes que fuera a la casa de nuestros hermanos que viven en el pasaje. Ustedes saben que nuestra iglesia tiene atrás unas dependencias que las ocupan nuestros hermanos y que ha sido un tiempo de mucho consuelo y ha sido respuesta a una oración para ellos también. Y le diría, por ejemplo, a la hermana Roraima, vaya por favor al pasaje y dígale al hermano Reinaldo, que es un amigo que yo quiero mucho, que por favor me traiga una Coca-Cola cero bien helada. Entonces, ¿qué va a hacer la hermana Roraima? Va a salir del salón, va a salir del templo, se va a ir a dar la vuelta por el pasaje, va a tocar la puerta. Hermano Reinaldo, el pastor Leo dice, si le puede llevar una Coca-Cola cero bien helada. Es decir, la hermana Roraima está haciendo una petición en mi nombre como si fuera de ella. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús al Padre, estamos pidiendo como si Jesús mismo pidiera a través de nosotros. Y no es una fórmula o un cliché o una repetición para satisfacer mis deseos egoístas, mis intenciones que tal vez están ahí en lo profundo de mi corazón, sino que saber orar. ¿Y cuál es la oración que el Señor Dios siempre va a responder? Aquella que esté alineada con su voluntad. Y eso es pedir en el nombre de Jesús. Eso es pedir como si Jesús pidiese por mí. Veámoslo de otra manera. Si yo me quiero ganar la lotería, porque tengo muchas deudas o quiero comprarme un carro nuevo, un auto, no sé, cualquier cosa. Y antes de pedir, yo hago el ejercicio y digo, ¿esto lo pediría Jesús por mí?
¿Esto sería una petición del Señor? Parece que no. Que Chile clasifique el Mundial, ¿estaría dentro del corazón del Señor para yo tener la seguridad que Él también lo pediría? Yo creo que no. Entonces, las oraciones que Dios va a responder son aquellas que están en su voluntad. ¿Y cómo saberlas? Bueno, por eso es tan importante desarrollar una vida de oración, para conocer su corazón y para alinearnos en su voluntad. Esto a mí me ha ayudado mucho para poder pedir bien en su nombre. ¿Cuáles son las oraciones que Dios siempre va a querer responder? Las que involucran salvación de nuestros seres queridos, las que permiten ser usados o usadas por el Señor para determinadas situaciones que estamos viviendo, para que el Señor nos ayude a ser luz y sal donde trabajamos, donde nos movemos. Pero orar en el nombre de Jesús es orar como si Jesús mismo estuviese pidiendo por nosotros. ¿Les queda claro? ¿Se entiende un poco el ejemplo? A mí me sirvió un montón, me cambió muchas formas de entender cómo debo orar a Dios. Procuremos seguir avanzando. En estos tiempos donde mucha gente procura acercarse a Dios de distintas maneras y no logra su cometido, hay que recordar al hermano recién convertido la verdad de acercarnos a Dios por medio de Jesús. Aquí está. Nuestro único interlocutor entre nosotros y Dios. 1 Timoteo 2:5, Hechos 4:12, son versículos que respaldan esta realidad, pero a la vez enseñar lo que Jesús expresó con todas sus fuerzas, orar en el nombre de Él. Juan 14:6. Solamente su nombre es autoridad, su nombre es sanidad y su nombre es poder. Al orar en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo pidiera nuestra petición. Esto se traduce en que Él responderá con poder, pero a la vez responderá según su voluntad. Hay momentos, por ejemplo, donde yo puedo dar testimonio de el poderoso nombre de Jesús. Nosotros creemos que nuestro enemigo no puede poseernos, porque somos propiedad de Dios. Dice que del momento que nosotros rendimos nuestra vida a Dios, somos hechos hijos de Dios, que hemos sido sellados con el espíritu de la promesa. Pero sí, muchas veces vemos por la palabra que el enemigo oprime nuestras vidas. Yo les voy a contar una experiencia que han vivido muchos hermanos, han vivido, yo sé que varios de ustedes, y cuando me la cuentan yo los puedo entender, pero les puedo animar a seguir confiando y fortaleciéndose en el Señor. En los momentos previos, cuando uno quiere consagrarse más al Señor, o cuando el Señor tiene un ministerio o un servicio, o quiere usar de una manera especial nuestras vidas, el enemigo ha venido a oprimirme. ¿Y cómo lo hace? Yo estoy durmiendo y siento que algo ocurre en mi cama, no sé si le ha pasado, y como que no puedo hablar, como que alguien me tapa la boca, y yo despierto consciente de esa realidad y no puedo decir nada. Entonces, la primera reacción es desesperarme. Pucha, ¿esto qué significa? Si estoy tratando de hacer lo correcto. Pero tan solo con pensar en el nombre de Jesús y tratar de decirlo, de balbucearlo, hay una tremenda victoria. Cuando soy tentado, Jesús, tu nombre es hermoso. Las tentaciones desaparecen. La persona de Jesús en nuestras vidas es más que un concepto religioso, es Dios que está en nosotros por medio del Espíritu Santo, queriendo ayudarnos a ser fortalecidos en Él.
He visto algunos mensajes que confirman esta experiencia. Si a usted le pasa, no se asuste. Hay algo lógico que tenemos que entender. Si queremos consagrar nuestras vidas a Dios, es obvio, es lógico que nuestro enemigo no está conforme con eso y va a querer evitarlo a toda costa, pero no nos puede tocar. Somos propiedad de Dios. Y lo que sí debemos hacer es pensar, es meditar en el poder del nombre de Jesús. Y hay victoria en su nombre. Pastor, ¿Sí? ¿sabe qué? Mire, que yo le comentaba ahí que a mí me pasa harto eso, sobre todo en la noche. Y a veces me pasa que, claro, que No te eso escucho. cesa cuando yo oro y digo, ah, ya, Ahí sí. que a veces cesa al orar y pedir al Señor que Él saque eso, pero en otras oportunidades el Señor usa eso para eh, formar en mí un carácter mucho más fuerte en el que yo también me debo gozar por causa de la persecución o por causa de ese sufrimiento, porque yo sé que el Señor quiere hacer algo mayor. Sí. El tema Entonces es, es como muy lindo porque a veces no es fácil, pero el Señor nos ayuda. sí, el tema es, y por qué puse ese ejemplo, gracias AXA, es para que descubramos el poder del nombre de Jesús. Si pronunciamos su nombre con profunda meditación, sabiendo que Él murió por nosotros, imaginándonos tal vez cómo es, amando su obra en medio nuestro, tengan por seguro que nuestro enemigo tiene que retroceder. Las tentaciones se van y la ayuda oportuna viene cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia del Señor. Es muy, muy hermoso, muy hermoso. Bueno, nuestras oraciones son oídas cuando vivimos una vida que agrada a Dios. Primera pregunta que quiero hacer, porque me encanta que ustedes participen. Por favor, ¿ustedes creen que Dios, en su infinito amor, está dispuesto a escuchar a todas las personas que le invoquen? A ver, ¿quién levantó la mano? Ya, a ver. Hermana, vamos a pedir a la hermana Dulca y después a la hermana Tarín. ¿Ya? Hola, pastor. Hola, Yo Ia. creo que sí, que Dios podría escuchar a todas las personas, porque Él con su amor todo es posible. Ya. Gracias. Gracias. ¿Tu respuesta, hermana Tarín? Yo sí pienso que él tiene un periodo en el que, bueno, un periodo muy largo porque el Señor es muy paciente y lento para la ira, nos ayuda y cumple nuestras oraciones cuando tenemos la motivación exacta, porque a veces tenemos motivaciones erróneas, como yo pienso mucho en Penina y en Ana, la mamá de Samuel, porque ella siempre le pedía un hijo para callarle la boca a Penina. Pero cuando un día se cansó de tanta opresión, se cansó de que la tuviera monte y dijo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar así sin hijo? Cuando tuvo la motivación verdadera y se lo ofreció a Cristo, yo pienso que lo escuchó. Pero Él tiene un periodo de misericordia. Sí, es muy misericordioso. Pero no pensemos que por eso el Señor no va a decir, bueno, ¿y tú cuándo vas a venir a mí? De verdad, verdad. No nada más para pedir, Gracias. perdón. Bueno, yo les tengo que decir que no. Dios no escucha todas las oraciones. De hecho, Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Es decir, la oración
es un privilegio de los hijos de Dios. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, o sea, no pero sí, o sí pero no. La única oración que yo creo que Dios escucha de los pecadores es cuando viene a Jesús a través de un arrepentimiento sincero. La oración de salvación. Yo creo que es la única que Dios está dispuesto a escuchar de todo el mundo. ¿Lo habían visto así? ¿Tiene sentido? ¿O esto es nuevo para ustedes? ¿O esto es casi una herejía? Y para mí es nuevo, ¿Es nuevo? porque no había pensado en esa lógica. Bueno, lo dice la palabra. Y si estamos aquí es para que todos aprendamos. Juan 9, ¿qué? 31. Gracias, pastor. Bueno, de nada. José, Dios te bendiga. Una alegría verte. Primera vez que te veo. Un abrazo. Bueno, sigamos por favor. Si tienen dudas, Es verdad. La si escucha tienen alguna... pecadores. Hay Ya. una canción, ¿Ya? una canción del mundo, pastor, que habla del ladrón cuando sale a robar, le pide a Dios que no le pase nada. Y esa oración no la escucha el Señor. Claro. Y cuando le dice Señor, cuando el buen ladrón va a robar y se encomienda al Señor, Señor, ayúdame que este sea un día productivo. Me levanto temprano para que me vaya bien cuando voy a robar. Y le va mal. Y le dice, pero Señor, ¿por qué? Es porque otro se levantó más temprano que tú y tuve que responderle a él. Es una situación figurativa, pero que, claro, está escondida en el pensamiento humano del mundo, que Dios nos escucha a todos y no, escucha solo a sus hijos. Y de hecho, la humanidad no es toda hija de Dios, son criaturas de Dios. Aquellos hijos y verdaderos hijos de Dios somos los que han rendido su vida a Cristo, señorea el Señor nuestro corazón, somos hijos de Dios, y los demás tristemente no han conocido al autor de la vida. Nuestras oraciones son oídas cuando vivimos una vida que agrada a Dios. Y esta es uno de los beneficios más ricos, más exquisitos de tener esta práctica de orar. Es una realidad que Dios no escucha a los pecadores. Ahora, las oraciones que empieza a escuchar al Señor son las que pronuncia el hombre sin Dios cuando se arrepiente y pide perdón. Y ahí está el versículo que lo respalda. Primera de Juan 1, 9 y versículos 5 al 10. Yo esto se los voy a hacer llegar, para que no se preocupen. Vamos a tener este respaldo. Una vez salvos, debemos vivir en santidad para ser oídos por Dios. Eso lo refuerza 1 Timoteo 2:8. Vamos a leer este versículo para que me crean que estamos dando un estudio bíblico y no es algo así nomás, ¿no? Sino que esto se respalda con la palabra. Imagínense si estuviéramos hablando de nosotros, ¿qué fome sería? 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres, ya habla de humanidad, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. A mí me encanta cuando Pablo, porque se nota que Pablo, el apóstol, oraba mucho, tenía una vida muy rica de oración, y en una de sus cartas escribe: cuando estéis orando, perdonad. Es decir, si estás orando y viene a tu memoria alguna ofensa que alguien haya hecho contra ti, perdona, perdona, perdona. Que no haya nada en nuestras vidas que albergue amargura, sino que
podamos presentarnos delante de Dios con manos santas, como hemos leído. Y saben que el perdón para un hijo de Dios no es opción. Porque si nosotros no perdonamos, ¿qué dice la palabra? Nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar. ¿Qué significa esto? Que nuestra relación con Dios ablanda nuestro corazón al punto de querer llegar a ser como el mismo Señor, manso y humilde de corazón. Porque esa es nuestra meta. Si estamos acá, es para que lleguemos a la medida de la plenitud, de la estatura del Hijo de Dios. Eso dice Efesios 4, capítulo 4, versículos 12 y 13. ¿Y cómo ser como Jesús? Bueno, dependiendo de todo de Dios, de todas nuestras vidas, de todas nuestras áreas, entregárselas a Él. Una vez salvos, debemos vivir en santidad para ser oídos por Dios. Inclusive, debemos perdonar para ser escuchados. Es más, nuestra vida familiar determina si seremos escuchados o no. A ver, ¿qué dice este versículo de Primera de Pedro? Primera de Pedro creo que 3:7. ¿Alguien lo puede leer? Por favor, ¿alguien lo puede leer? Primera de Pedro, veamos si es ese, 3:7. Amén. A ver. Pero este quizás, bueno. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos son casados acá? ¿O casadas? Bien. ¿Sabían que nuestras oraciones pueden llegar solo al techo nada más y no llegar a la presencia misma de Dios si nuestra relación con nuestras esposas o esposos está más o menos? Es un impedimento. Nuestra vida familiar es de la manera que la vivamos puede ser un impedimento para que nuestras oraciones no sean escuchadas. ¿Y eso qué significa? Significa que todo lo que soy y todo lo que me rodea debe ser transformado en lo profundo por Dios, para así como yo trato a mi esposa, que yo la pueda honrar, que así como trato a mis hijos, los pueda bendecir, para poder levantar manos santas y orar al Señor, sabiendo que tengo una comunicación directa con el Padre, perdonando cuando me acuerde, cuando el Espíritu Santo me amonesta, no, esto no está bien, lo que le respondiste a este hermano está mal. Entonces, ¿qué hago? Señor, perdóname, y llamo al hermano y le digo, hermano, perdóname por haberte ofendido. Para tener una vida de oración, como Dios espera que la disfrutemos, necesitamos poder estar limpios, constantemente limpios, levantando manos santas. Voy a leer algunos chats que han llegado. No solo ocurre a las personas casadas, también a las solteras y a su entorno, por supuesto. Es la forma de relación, cómo nos relacionamos con otros, si gritamos a todo el mundo, si insultamos a todo el mundo, y no debiésemos insultar, sino que de nuestra boca solo debe salir bendición. Obviamente nuestras oraciones van a ser solo palabras que se lleva el viento. La oración es poderosa porque tenemos un Dios poderoso. ¿Qué se necesita para orar? Se necesita de una manera indispensable orar con fe. Vayamos por favor a estos versículos. Marcos 11:22, que alguien busque Santiago 1, 5 al 7. Aquí hay realidades muy bonitas. Mateo 21, 22. Mateo 21, capítulo 21, versículo 21 y 22. Vamos con Marcos 11:22. ¿Alguien lo tiene?
Amén. A ver. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Amén. Muchas gracias. Mateo, ¿qué dice? Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. A lo largo de la Biblia, específicamente los evangelios, si usted quiere saber cómo era Jesús, no espere el documental que va a dar TVN la próxima semana, que va a cumplir 40 años con esta maravillosa serie Jesús de Nazaret. Si usted quiere saber cómo era Jesús, lea la Biblia. Y como Él es Jesús, así es el Padre. Es tan hermoso. Y la Biblia y Jesús una y otra vez nos dice que debemos orar con fe, pero pida con fe, no dudando nada. Santiago va a decir, porque el que duda es semejante a un hombre de doble ánimo. Se le compara con la marea, que fluctúa, que cambia, que es cambiante, sino que debe pedir con fe, creyendo. Es decir, Hebreo dice, para orar a Dios tenemos que creer que verdaderamente existe el Señor, creyendo que le hay, que es real y que está inclinando su oído hacia nosotros. Muchas veces la fe es el requisito para pedir. Hola, Pastor Paul. Ahí me están vigilando, ¿eh? Pero ¿saben cuál es el enemigo número uno de la fe? El temor. El temor apaga nuestra fe en el Señor. El temor es a la oración un veneno que lo carcome al punto de hacernos dudar. Fue Jesús mismo que le dijo a un padre muy angustiado, no temas, cree solamente. Jesús mismo le dijo a otro, tened fe en Dios. Y en las distintas realidades que nosotros estamos viviendo, en las dificultades, la oración es el canal que nos va a unir a Dios, pero debemos hacerlo sin temor, sino que con fe. Y eso no se lo vamos a enseñar nosotros. Eso usted lo tiene que desarrollar. Eso es confianza. Eso es entregarse en las manos del Señor. Desarrollar una fe implica desarrollar constantemente una confianza única en nuestro Señor, que a pesar de lo que estamos viviendo, Dios sigue teniendo el control de todas nuestras vidas. ¿Tiene sentido? ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil, pero no estamos solos. Se nos ha prometido un ayudador, el Espíritu Santo, Dios mismo en nosotros, que nos ayuda a nuestra debilidad, que nos enseña cómo pedir. Miren qué maravilloso, que nos recuerda todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Eso es discipulado. Lo que estamos haciendo ahora es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, enseñándonos todas las cosas. Y debemos pedir con fe. Tal vez uno puede decir, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1, es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya, pero ¿cómo eso lo llevamos a la práctica? Fe es tener confianza absoluta en Dios. Que aunque el mundo se caiga y venga abajo, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Cuando abrimos la nevera, el refrigerador y vemos que no tenemos nada para comer, fe es confiar en que el Señor va a proveer, porque lo ha hecho siempre.
aunque estemos pasando por sombra de valle, de angustia. Fe, ¿qué significa? Es sentirse seguro que el Señor va con nosotros. ¡Wow! La oración entonces es más que decir palabras al cielo. La oración es lo que nos permite disfrutar una intimidad maravillosa con Dios. ¿Quién son varios de ustedes? Algunas viven solitas, pasan todo el día tal vez deseando conversar con alguien, pero han descubierto en la oración un canal de bendición y fortaleza que sostiene sus vidas en los días más oscuros que puedan haber. Hermanos, hermanas, vean la oración como un privilegio donde Dios quiere derramarse en sus vidas. Aquellos que quieren ser llenos del Espíritu Santo, el 99% de las experiencias de llenura ocurre cuando estamos orando. Aleluya. Aleluya. ¿Qué más querrá hacer el Señor con nosotros? Bueno, comencemos por nosotros, pues, orando como a Dios le agrada, como a Dios le agrada. Aleluya. Para alimentar nuestra fe y echar fuera el temor, debemos conocer las promesas de Dios. Sí. Bueno, hagamos esto un poco más interactivo. Por favor, hermana Roraima, dígame una promesa de Dios que ha bendecido su vida, que la consuela. ¿Se me escucha bien? Sí, pero no mueva el micrófono que se escucha con interferencia. No se Ya. ponga nerviosa. Una de las promesas de Dios es de la salvación eterna, ¿no? Ya, gracias. Hermana Evelyn, una promesa de Dios que pueda recordar. No te dejaré ni te desampararé. Amén, amén. Hermana Kairen, ¿te atreves con una promesa? Hoy no le escucho, no le escucho. ¿Yo? Ah, no sé. ¿Conmigo? ¿Es conmigo? No, la hermana Kairen, no se le Perdón, escucha. perdón. No, no se le escucha, hermana. Pucha. Bueno, escríbala. ¿Alguien más? A ver, yo quiero saber, José, ¿alguna promesa que tú puedas, por favor? Pastor, quiero decir una. Pero un poquito, ¿quién es? Es Mavi. Me espera un segundito que quiero escuchar a José. Ah, ok, cool. Tenemos tiempo para todo, así que tranquilos. Nos promete el consuelo bajo cualquier prueba. Bien. Ahora sí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. amén, hermana, gracias, hermana Dulca, o Aías, no sé quién está por ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya, muchas gracias. Yo tengo una promesa. Al que madruga, Dios le ayuda. Esa no es promesa. Tengo otra. No, pero esa es promesa, ¿no? Sí. No, No, no es promesa. promesa. Es un dicho. Es un dicho. Y Yo esta tengo una. y a ver, hermana Yeseni. El Señor estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Es interesante, ¿eh? Y cada Yo sé promesa, otra. ¿ya? Lady. Honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán. Amén. Esa es la primera promesa, perdón, el primer mandamiento con promesa. Wow. La hermana Ailén, no temas porque yo estoy contigo. Sí, y lindas promesas. En la Biblia hay alrededor de 8,000 promesas para nosotros. ¿Lo sabían? Déjenme hacer un ejercicio. 8,000. Es decir,
22 promesas diarias para todo el año, para cada uno de nosotros. Casi una promesa por hora. Hermanos, ¿qué Dios tenemos? Karen dice, su promesa para mí es que nos dejó al Consolador y de salvación de nuestras almas. Amén. Bueno, ¿por qué es importante conocer las promesas de Dios? Porque las promesas de Dios alimentan nuestra fe. Sí, conocemos el carácter de Dios y en esa relación nuestra fe va en aumento. Viene a mi memoria cuando el Señor... ¿Por qué ustedes creen que la fe se puede medir? Yo creo que nosotros podemos tener una fe que crezca día a día. Hombres de poca fe, le dijo Jesús a sus discípulos cuando no pudieron echar un demonio. También le dijo a otra mujer, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme tu corazón quiere. Yo creo que la fe se puede medir. De hecho, una de las peticiones de los discípulos fue, Señor, aumentanos la fe. Y la fe va a aumentar en base a la convicción, en cuanto a conozcamos al Señor, en cuanto conozcamos su palabra y en cuanto Oigamos conozcamos su palabra. sus promesas. Quieren tener una fe inquebrantable y se puede decir de ustedes, oh mujer, grande es tu fe, oh José, Ahías, qué grande es la fe de ustedes, no he visto fe más grande en toda Israel. Bueno, para tener una fe de ese tipo, primero debemos conocer a Dios, conocer su palabra, conocer sus promesas y darnos cuenta que con Dios todo es posible. Todo es posible. Al centurión le dijo, ni entre los israelitas he visto tanta fe. Claro, claro que sí. Entonces la fe se desarrolla, la fe crece. Y para poder tener una comunicación rica con Dios, debemos hacerlo con fe. Ustedes saben por qué nos encanta oír testimonios en las reuniones o en las reuniones de oración o en instancias de culto. Es para alimentar y alentar la fe de otros. Si con Él lo hizo, que no es tan perfecto como yo pensaba, lo voy a hacer conmigo. Sí, sí. Realmente yo creo que el Señor quiere despertar en nosotros esta necesidad de que nuestra fe sea alimentada, y una de ellas, una de las formas, es conociendo las promesas de Dios. A veces nos engañamos al pensar que la fe llega sola, o que lo único importante es solo tener fe. No es cierto. Nuestra fe tiene que estar basada en una realidad bíblica, en las promesas de Dios. Si Dios no ha prometido algo, por mucho que creamos, no lo recibiremos. Lo fantástico es que algunos han calculado que en la Biblia han encontrado 2 promesas de Dios para cada media hora de existencia. Bueno, ya pasamos por este ejercicio de las promesas y ha sido muy edificante para mí. Nuestra fe aumenta cuando conocemos más a Dios, más su gracia, su poder y su forma de pensar. Recuerden que conociendo la forma de pensar de Dios, vamos a pedir como Él quiere, vamos a pedir en su nombre. Es la palabra de Dios la que nos motiva a perseverar en la oración. Esta es una realidad muy conocida, es una exhortación. De hecho, todas estas cartas, evangelios, esta motivación la encontramos en la estructura de la exhortación de las epístolas que aparecen acá, Romanos, Colosenses y Tesalonicenses, es decir, en la parte práctica, qué es lo que debemos hacer para corregir lo que se nos ha enseñado. Claro, perseverar en la oración. Perseverar es mantenerse firme ante
un escenario hostil muchas veces y no dejando de practicar aquello que sabemos que es necesario y que nos hace bien. ¿Qué debemos pedir? Bueno, exactamente lo que debemos pedir no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí sabe y intercede por nosotros. Pablo dice en Romanos, ¿qué pedir? No lo sabemos, pero sabemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia nos enseña a orar por la obra de Dios, por los que predican la palabra, porque todos nuestros pastores. por nuestros pastores, gracias, que lo dijo, porque necesitamos mucha oración. Amén. Por nuestros hermanos que han caído en pecado. Orar para no entrar en tentación. Si lo decimos de otra manera, ¿cuándo se entra en tentación? Cuando se deja de orar. Orar por los enfermos. Orar por los que nos ofenden. Orar por el país, por nuestras autoridades. Wow. Orar para que exista paz en la tierra. Sí, todo eso son motivos de oración que están en línea con el corazón de Dios. Son motivos amplios. Pero ¿qué orar respecto a mi vida? ¿Qué pedir a Dios para que haga conmigo en 10 años más? Para mí eso es un misterio. Porque va a depender de cómo Dios trate con mi vida y donde Él me quiera llevar. Si alguno de ustedes está conociendo recién al Señor o lleva un tiempo, pero en este tiempo se ha convencido de que tiene que dar lo mejor de sí al Señor, prepárese, porque Dios de seguro moverá el piso que sea necesario para que Él le use como nunca usted ha imaginado. Señor, yo te quiero usar. Perdón, yo te quiero servir para ser usado por ti. Esa era mi oración cuando era joven. Y nunca imaginé ser pastor. Hasta el día en que Jesús puso ese llamado, ese fuego en mi vida, en mi corazón. Y la oración de un adolescente se cumplió. Pero en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, ¿qué querrá el Señor para cada uno de ustedes? Que tengan un buen trabajo, que vivan bien, que puedan enviar dinero a sus familias. ¿Será solo eso? ¿O será mucho más? Yo creo que nuestras vidas fueron creadas para glorificar con todo lo que somos al Señor. Y tal vez a uno de ustedes, el Señor va a usar como a ningún otro de acá. Solo necesita vidas dispuestas, que amen a Dios, que le crean. Y Él lo va a usar de una manera maravillosa. Sí. La oración con ayuno hace la oración más efectiva. No, eso no lo voy a enseñar porque comer es tan rico. ¿Saben? Es un secreto entre nosotros. Voy a dejar de grabar. ¿Eh? Es mucho más eficaz. A ver, si yo quiero ayunar mañana para que Dios responda a mi petición, ese es un ayuno incorrecto. ¿Cuál es el ayuno correcto? Bueno, privarse de alimentos, ¿para qué? Bueno, algunos creen para someter nuestro cuerpo, nuestra voluntad, pero el ayuno que a Dios le agrada es que en vez de un alimento físico, material, lo reemplace un alimento espiritual. Es para vivir literalmente, no solo de pan viviré, Señor, sino que ahora yo me quiero alimentar de tu palabra. Y Señor, yo dejo de comer no para obtener algo, sino para reconocer que estoy afligido, afligida. Porque cuando nosotros dejamos de comer, cuando estamos pasando por una aflicción muy grande, cuando vivimos un luto reciente o un impacto profundo que noquea nuestro ser, uno dice, no tengo hambre y pasa todo el día así. Bueno, ese sentimiento de aflicción es el que debe acompañar al ayuno.
no para obtener una respuesta de Dios y doblarle la mano y ganarle el gallito porque ayuné 3 días, no. El ayuno, Pastor, ¿sí? disculpe que le interrumpa con todo respeto, Dígame. pastor. Pero si vamos al ayuno, la respuesta que tengamos, quiero decir, la reacción que tengamos es movida por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí? El Espíritu Santo se mueve en todas las personas como el Espíritu Santo así lo considere, porque viene Ujú. del Señor, es una de las personas de Dios. Entonces, no todas las personas en ocasiones lloran, pero si están arrepentidos verdaderamente y no lloran, quiere decir que ahí no está, durante su ayuno, quiere decir que ahí no está el Espíritu Santo. No quiere decir eso. Ah, No, el lloro o la expresión externa de nuestros sentimientos no es lo que mira Dios. Dios mira la intención de nuestro corazón. Uno puede estar viviendo un mar de tribulación y no demostrarlo ante los demás. De hecho, los últimos suicidios que han ocurrido en los jóvenes se han visto ante los demás como gente normal, alegre, que esconden tanto su realidad porque se sienten incomprendidos. ¿Pero qué quiero decir con esto? Porque Dios mira lo que está en nuestro interior, en nuestro corazón. No cuántas lágrimas podamos derramar. Si bien es cierto, los sentimientos son parte nuestra, y un corazón contrito y humillado muchas veces implica que derramemos lágrimas, que nos arrepintamos de corazón, pero no es un requisito que tenga que ir per se, no, sino lo que debe ir es una intención correcta, una actitud correcta que acompañe correctamente el proceso de ayuno. ¿Y cómo es más efectivo? Orando, un ayuno sin oración en medio de ayuno, y leyendo su palabra, reemplazándola por el alimento, para alimentarnos de esta palabra rica y espiritual. amén. La vida fructífera de una iglesia tiene estrecha relación con su vida de oración. Juan 15:4, ¿qué dice Juan 15:4? A ver, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, en mi casa no veré si muchas moradas hay, si no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo puedes saber el camino? Perdón, ese es 14, el 15:4 es permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La iglesia nos necesita, hermanos. La oración no es solo algo personal entre mi persona y Dios, sino que pertenecemos a una familia. Y en esa familia hay necesidades. Hay varios hermanos que veo acá que me encantaría ver los martes de oración, donde no oramos mucho por nosotros, sino que otros oran por nosotros, pero también oramos por la iglesia. Y en la medida que nosotros oramos por otros, oramos por la iglesia, nuestra vida de oración comienza a crecer, porque ya no somos solo quienes les pedimos al Padre que nos ayude, sino que bendiga su obra en este tiempo. La oración es la clave. Las verdaderas iglesias, ¿saben? Se conocen por la vida de oración que llevan. Y la próxima semana tendremos una instancia maravillosa para orar de lunes a jueves a las 8 por Zoom, y el martes los que puedan ir al templo, desde allá lo vamos a hacer, pero también desde Zoom, para orar, para que el Señor derrame de su poder en este tiempo, porque Él viene pronto por nosotros. Nuestros hermanos recién convertidos aprenderán a orar, no solo estudiando esta doctrina, sino que además cuando vean en nosotros que somos buenos para orar. Sí, pues. Oremos para que cada uno de nosotros y nuestros hermanos tengan experiencias personales de que Dios les escucha,
Esas vivencias van a marcar sus vidas como lo ha hecho en nosotros, como lo ha hecho en mí. Y constantemente invitemos a nuestros hermanos recién convertidos a los cultos de oración, semanas de oración y vigilias. Ellos aprenden cuando oramos juntos. Hay un joven, muy amigo mío, que reconocía que le costaba orar. Me cuesta orar, no sé, me intento levantar en la mañana y me quedo dormido. Llego a la casa en la noche muy cansado, me acuesto y me quedo dormido. Entonces, para tratar de ayudarme, porque sé que es necesario, ¿sabes lo que hago? Voy a la reunión de intercesión del día martes. Y ahí tengo que orar sí o sí. Claro, ayudémonos a poder desarrollar este ejercicio tan sano. Recuerden el primer coro, lee la Biblia, ora al Señor y tú vas a crecer. Lee la Biblia, ora al Señor con fe para que se diga de ti, oh mujer, oh José, oh Ahías, cuán grande es tu fe. Hágase conforme tú quieras. ¿A quién no le gustaría recibir ese mensaje? Bueno, conozcamos al Señor. Tengamos intimidad con Él. Hoy antes de irnos a dormir, pidámosles que nos cautiven esto, que suele verse como algo tan pesado, tan fome. No, que el Señor nos invite a redescubrir una vida de oración que no solo nos haga ver oraciones contestadas, peticiones respondidas, sino que nuestra vida crezca. Yo les podría dar muchos ejemplos de oraciones contestadas, pero hay una en particular que marcó mi vida durante la pandemia. Muchos de nosotros oímos noticias de familiares, amigos que estaban muy mal, que estaban conectados. De hecho, una de ellas fue mi hermana, y gracias a la pandemia ella volvió al Señor, pero se contagió. Y en todo este tiempo de diagnóstico y tratamiento, en el hospital le dijeron, te vamos a tener que conectar a oxígeno. Si tú no respondes, esto va a ir sí o sí. Y ella sentía que se moría. De hecho, cuando me llamó para despedirse, para pedirme que me hiciera cargo de su hija, que no la dejara sola. Imagínense qué momento más triste, ¿eh? ¿Y qué herramienta tenemos ahí? Bueno, la única que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la oración. ¿Y qué creen que pasó? Dios le sanó. Le dio una nueva oportunidad. En otra ocasión, el mismo escenario, y estaba desahuciada esta familiar, esta amiga. Los médicos decían, por favor vengan a despedirse hoy día porque de esta noche no pasa. Y ha sido una de las pocas veces en que yo, orando al Señor, escucho la respuesta, leo yo, la voy a sanar. Pero va a ser una oportunidad para que ella conozca lo que yo he hecho por ella. ¿Y quién cree que pasó? El Señor la sanó. Veo aquí a la hermana Lady, orando por ella en un tiempo de mucha aflicción. Y la iglesia oraba por nuestra hermana y el Señor la sanó y está aquí con nosotros. ¿Sabe qué, pastor? Ujú. Hoy 7, hace un año exactamente, entré en coma, en COVID. Y fueron días muy duros, fueron 18 en coma y 45 en UCI. Pero aquí estoy. Dios me sanó también. Porque la iglesia del Señor hizo Oro. oración y el Sí. Señor responde. Amén. Miren, para terminar, quiero compartirles algunas frases que destacados teólogos, pastores, a lo largo de esta historia han hecho sobre la oración. Por favor, véalas bien. Tal vez más de alguna le impacte, pero todas ellas nos motivan a desarrollar esto,
una vida de oración. Nunca nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Perdón, nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Eso lo dijo Charles Spurgeon. ¿Quién fue él? Un predicador inglés muy, muy reconocido. La palabra de Dios es alimento por el cual la oración es nutrida y hecha fuerte. La oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. La oración no es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, su justicia y majestad, y un ejercicio de conformar tus deseos y propósitos a su voluntad y su gloria. Miren, varios de lo que vimos acá se refleja en esta frase. Si te amó cuando estabas lleno de corrupción, ¿no escuchará tus oraciones ahora que te he hecho heredero del cielo? Si están de acuerdo con esto, con alguna frase, pueden decir amén, pueden levantar sus micrófonos. La oración no es para cambiar Amén. los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Martín Amén. Lutero. En la oración admitimos nuestra pobreza y la prosperidad de Dios, nuestra bancarrota y su liberalidad, nuestra miseria y su misericordia. Ese es el corazón que Dios escucha. No olvides orar. No alcanzo a leer. ¿Quién me lo puede? Hoy, ¿Ya? no olvides orar hoy porque Dios no olvidó despertarte esta mañana. ¿Sí o no? Oswald Chamberlain. Amén. ¿Sí o no? Si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Buena. Un cristiano que Ya. no ora es como un conductor de autobús que trata de empujar solo su autobús para sacarlo de un bache porque no sabe que Clark Kent está a su lado. ¿Se entiende la alegoría un poco graciosa? Cuanto más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones son llenadas con agradecimiento. En la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Amén. Si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? C.S. Lewis. Orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar es el gran trabajo. Si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestras vidas de oración serían muy diferentes de lo que son ahora. Sproul. Alguien que me ayude con esta, por favor. Y en la última. La oración es la forma que Dios ha señalado para que nuestro gozo sea cumplido, porque es el aire que produce el calor interior de nuestro corazón hacia Cristo. Si no hubiera aire, si no pudiéramos comunicarnos con Él en respuesta a su palabra, seríamos tremendamente desgraciados. John Piper. Amén. Amén. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Nada es muy grande o muy pequeño para traer ante Dios en oración. Y una frase muy un segundito, una frase muy famosa de Martín Lutero era: mañana tengo tantas cosas que hacer que me levantaré 3 horas más temprano para orar. Bien, ¿quién me había pedido la palabra? No, que no vi la número 6, la frase número 6. ¿No la vio? No lo puede colocar para ver. Veamos.
La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Amén. Voy a dejar de grabar